Entonces, bien, partimos del hecho y planteamos que el cambio climático es un problema geográfico. ¿Y por qué decimos que es un problema geográfico? De la ubicación geográfica de las diferentes ciudades del mundo dependen los riesgos a los que estas ciudades, estas poblaciones están expuestas. Los riesgos que pueden correr de verse afectados o por temperaturas elevadas, por ejemplo, o por modificaciones en los ciclos hidrológicos o el aumento en los efectos hidrometeorológicos. Entonces, el cambio climático también es un problema geográfico. ¿Sí? Los sistemas de información geográfica son fundamentales, sobre todo en la cartografía de riesgos. Estamos hablando que para cartografía de riesgos tenemos que representar una serie de puntos que son vulnerables y una modelación de los procesos y la intensidad de los efectos o este tipo de efectos naturales que van en un momento determinado, un tiempo determinado, a actuar sobre estos efectos vulnerables, ¿no? Entonces, para la cartografía de los riesgos, especialmente riesgos climáticos, una de las principales herramientas son las herramientas del sistema geográfico. La observación que se le hace al mercado así es que están, digamos, direccionados principalmente hacia objetivos de visualización y de consulta de datos, más que de análisis. Además, también el problema que hay con los datos de riesgo es que la mayoría son información temática y no es información espacial. Pero se debe tener en cuenta que para este momento todo dato temático puede ser georreferenciado, como lo hicimos en un primer momento en el mapa de efectos, ¿no? Lo referenciamos a una región, a una parte del mundo, a una ciudad, a un municipio, y además tener en cuenta que todo análisis debe estar georreferenciado porque nos interesa no solamente saber cómo y cuándo va a pasar, sino en dónde va a pasar para la toma de decisiones. Por lo tanto, el dato espacial es un aporte fundamental en el análisis, en este caso de análisis de efectos del cambio climático. Siguiente. Entonces, ¿cuál es la arquitectura de estos sistemas de información geográfica? Tenemos la captura de datos y procesamientos que se puede realizar a partir de los dispositivos móviles, ¿no? Más recientemente estamos incluyendo a los drones para esta captura de datos, y aquí es precisamente donde los ingenieros topógrafos tienen que orientar la eficiencia en esa toma de datos, buscando que de alguna forma este proceso de toma de datos refleje la realidad que estamos viviendo, ¿no? Refleje la realidad de la distribución espacial de estos datos. Bueno, finalmente, también no únicamente están vinculados en el procesamiento de datos, en la toma de datos, sino además en el análisis de esos datos. No solamente estamos hablando de visualización, sino cómo empezamos a incorporar en esa visualización, a partir de conocimientos de cambio climático, un posible análisis de los efectos de estos diversos fenómenos que estamos representando en un espacio determinado, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, la visualización y análisis, la información adicional, y todo eso buscando implementar las herramientas de las cuales tenemos acceso. Siguiente. Entonces, ya para un poco reflexionar cuáles son los retos de los ingenieros topógrafos y de los especialistas en el manejo así, en las respuestas al cambio climático, bueno, tenemos varias aristas. Está, por ejemplo, la visualización y el análisis de las variables medioambientales, ¿no? Que son datos fundamentales para la generación de diagnósticos y la generación de respuestas, por ejemplo. El análisis multitemporal de la evolución de los diferentes parámetros climáticos, la creación de mapas predictivos, el análisis de accionar humano en el cambio climático, que tiene que ver también con la concientización y el cambio de comportamientos, y finalmente determinar la ubicación geográfica de nuevos puntos de energía renovables como parte precisamente de estas estrategias flexibles del mercado que también se están impulsando desde Cooperación Internacional. Siguiente. Entonces, bueno, el papel del ingeniero topógrafo creo que quedó muy claro precisamente en que deben ser los que tienen que liderar estos procesos de toma de datos a fin de que se pueda representar lo más fiable posible la realidad. Aquí hay una gran ventaja. El cambio climático son macro procesos, ¿no? Que se generan en una gran escala, y por tanto vamos a hablar que son procesos que están en baja escala, en una escala menor, y no necesitan un detalle tan específico, ¿no? De la zona, del lugar donde va a ocurrir. Entonces tenemos las herramientas, ustedes tienen las herramientas
para generar este clase de mapas y de representaciones que nos pueden decir en qué puntos, ¿no?, con la confiabilidad de los sistemas que utilicemos y de las herramientas que utilicemos, en qué puntos se van a generar y cuándo los vamos a esperar, ¿no? Entonces, eso es precisamente el papel de ustedes como ingenieros topográficos. Siguientes. Bueno, esto es solamente un ejemplo de la forma en que se pueden desarrollar este tipo de datos geográficos, bien sea con efectos que ya se están viviendo, con efectos futuros, y para este caso estamos hablando de cómo luciría la Tierra si todos los glaciares se derritieran, ¿no?, que es el gran riesgo que se está planteando desde el último informe del IPCC. Entonces, por favor, corremos. De la ciudad de Mocoa, que es la capital del estado de Putumayo, un estado que se ubica hacia el sur de Colombia, con frontera con países como Ecuador y Perú. Entonces, bueno, estamos hablando de una avalancha de lodo y de tierra por el desbordamiento de 3 ríos fundamentales importantes en la zona, que dejaron más de 300 muertos. Pero ¿cuál es el dato del evento físico que ocurrió? Según el IDEAM, nos dice que esa madrugada del 31 de marzo llovió aproximadamente 130 mililitros se dio una precipitación de 130 mililitros de agua, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que en un mes llueve 400 mililitros de agua, es decir, en una sola noche llovió aproximadamente el 30% de lo que debe llover en un mes, y en 3 horas se presentó el 86% de ese total de 136 mililitros. Entonces es una cantidad de agua enorme que además se vincula con una serie de vulnerabilidades presentes ya en la zona. Vamos a ver un poco cómo es la ciudad de Mocoa, en dónde está ubicada y cuáles son los riesgos a los que se someten, ¿no? Ahí sí podemos señalar ese río, que es el caudal principal, el río principal. Ese es el río Mocoa, que está alimentado también por 2 ríos que atraviesan la ciudad de Mocoa, que es el río Sangoyo, ¿no?, y es el río Mulato, y los dos van a desembocar en el río Mocoa. Si nos damos cuenta, el centro del casco urbano de Mocoa está en la mitad, o sea, casi los ríos son los que limitan esta zona. Entonces, a tal cantidad de agua, en ese momento, teniendo en cuenta que la ciudad se instauró en 1563 en las faldas de la montaña y en antiguas terrazas fluviales, pues era inminente que ocurriera esta inundación.
Y no es la primera que ocurre en la ciudad, pero sí es la primera que ocurre con tal magnitud que fue necesario declarar emergencia nacional. Entonces, bueno, un poco esto para entender cómo la topografía y en dónde está ubicada la ciudad de Mocoa. Si hacemos la modelación de lo que ocurrió en ese momento, ¿no?, nos damos cuenta, aquí en donde está el cursor en rojo, es precisamente donde se ubica la zona de desastre. Vemos es la falda de la montaña y tienen ahí, nos atravesamos los tres principales ríos, y en el momento en que ocurren los desbordamientos de los ríos, pues simplemente se da un desbordamiento que llega hasta antiguas terrazas fluviales, en donde está ubicado en este momento el centro de la capital del estado de Putumayo. Entonces hacemos la modelación. Y bueno, fueron 11 colonias afectadas, de las cuales 5 quedaron totalmente por debajo de los escombros que generó el desbordamiento de estos ríos. Y lo que les digo es, antes es extraño que sea el primer evento con esta magnitud que ocurre en esta ciudad. Y no solamente el caso de Mocoa, varias ciudades en Colombia están expuestas a estas amenazas de forma histórica porque fueron ubicadas en zonas en donde no tenían que estar. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional? En este momento es necesario la reubicación de esa zona o de esa población que está ubicada en esta zona de Mocoa. No hay de otra, no hay forma de que se vuelvan a ubicar en esta parte, porque se va a volver a presentar en algún momento determinado este mismo evento. Lo que se busca es reubicar, y se están haciendo ahorita una serie de estudios mirando de qué forma se puede llevar a la población a lugares más seguros. Aquí lo complejo, ¿no?, es que estamos al lado de la selva amazónica, hay serios conflictos de tierra y no hay un lugar seguro en donde esta población se pueda reubicar si se quiere mantener en la ciudad. Entonces, esto es todo un estudio muy interesante en los que, por supuesto, diferentes especialistas de topografía, sociólogos también, porque la reubicación es un proceso traumático y es el último proceso que se debe buscar en la respuesta ante desastres, pero bueno, finalmente para el caso de Mocoa es necesario desarrollarlo ya, porque la gente no puede volver al mismo lugar donde estaba habitando. Siguiente, por favor. Bueno, esto para el caso de Colombia, pero México no está muy lejos de esa realidad. Ya todos conocemos lo que ha sucedido en el 99, por ejemplo, en el caso de Puebla, los desastres también, las inundaciones en Tabasco, y este es el caso de Jaltepec, en Puebla, ¿no?, el 7 de agosto del 2016, en donde más o menos ocurrió algo similar, porque la ubicación del pueblo no dista mucho de donde está ubicado también la población de Mocoa. Entonces, este es un video que tomó CITSA y es a partir de drones y muestra cómo quedó la localidad después del evento de agosto del año pasado, ¿no? Entonces, como vemos, es más o menos lo mismo. Hay también un desbordamiento, hay también una corriente de agua, lodo, que finalmente afecta casas. Vemos que muchos techos están, ¿no?, casi apenas se pueden ver, y efectivamente es una localidad que también está hacia la falda de la montaña, que debe también tener conflictos de tierra, por ejemplo, y debe haber problemas de deforestación, y bueno, todo esto sumado nos genera eventos de desastre que se van a repetir muy seguramente de mantener las mismas condiciones. Entonces, para el caso, por ejemplo, del manejo de drones y el manejo del sistema de información geográfico, son herramientas fundamentales, además, para evaluar las pérdidas y daños después de que ocurre un evento. Y también para mirar la forma en que se puede resolver y se puede evitar que ocurra este evento, como por ejemplo mirando en qué zonas se pueden reubicar de forma segura la población que fue afectada. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ya para terminar, estos son algunos recortes de periódicos que nos dicen las dimensiones de los efectos de eventos hidrometeorológicos para el caso mexicano. Tenemos inundaciones, tenemos lluvias, tenemos tormentas, y parece que no estamos preparados para ninguno de ellos. Y además, según el panorama que se visualiza, estos efectos se van a intensificar en efecto y en frecuencia. Entonces, aquí es precisamente la invitación de cómo podemos colaborar desde nuestros diferentes
campos de especialidad a dar respuesta a estas diferentes problemáticas que se están llevando, ya se están sintiendo y que además se van a seguir intensificando. Siguiente. Bueno, y esto es solamente un ejemplo de la forma en cómo podemos trabajar interdisciplinariamente. Para dar una pequeña antesala, en la tesis de maestría, en la tesis de doctorado, he trabajado el tema de desastres, pero enfocándome en la percepción que tiene la población como conocimiento útil en la generación de medidas de respuesta ante riesgos de desastres. Entonces, un poco ese planteamiento teórico tenía que tener una base tecnológica que me permitiera llevar con esos conocimientos teóricos hacia algo más práctico que se pudiera utilizar. Y esto lo encontré en herramientas de sistema geográfico. Aquí presentamos un proyecto que se llama Sistema Integral de Gestión de Construcción Social de Riesgo, CIESGO, que hemos trabajado en compañía con el ingeniero Jaime y con Oscar, y que bueno, vamos a presentar como una forma de ejemplo para mirar de qué forma podemos trabajar interdisciplinariamente buscando dar respuestas a diferentes eventos de riesgo y diferentes eventos asociados a cambio climático. Bien, vamos a ver un ejemplo. Lo que queremos compartir con ustedes en este momento es cómo las tecnologías geográficas nos están ayudando para poder determinar, como lo comentaba ahorita la maestra Daisy, la generación en tiempo real de mapas de riesgos. Un mapa de riesgo nos va a determinar aquellas zonas en donde debemos en un momento dado de tomar acciones inmediatas. ¿Quiénes en este caso deberán ser los tomadores de decisiones? En este caso nuestros gobernadores, las personas que están dictaminando de alguna manera pues los destinos, en este caso de los ciudadanos que tenemos oportunidad de estar viviendo en una determinada localidad. El sistema se llama CIESGO, ¿sí? Este sistema tiene tres partes fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con la parte de la captura de datos. Vamos a tener oportunidad a través de este sistema de capturar todas las variables sociodemográficas de una ciudad. Por ejemplo, la población, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas personas serían vulnerables, niños, adultos que en un momento dado estarán representando precisamente a la población vulnerable. Esta información estadística, cuántos hospitales hay, entre otras cosas, esta información estadística la va a tomar el sistema para poder calcular el índice de vulnerabilidad basado en esta información, ¿sí? Lo interesante de la aplicación, y de ahí, como lo platicaba, el uso de la tecnología, en esta parte también de la captura de datos, vamos a integrar una serie de encuestas que se llevan a cabo y su levantamiento a través del uso, si Oscar le puede mostrar, de computadoras móviles con GPS integrado, que en un momento determinado nos van a dar la georreferencia de dónde se llevó a cabo la encuesta. En este caso se van a llevar a cabo dos. Una de ellas es hacia los responsables de poder ofrecer la protección civil hacia las ciudades, se supone los encargados de esto, para poder determinar qué tan capacitados o no están para poder llevar a cabo su trabajo, ¿sí? De igual manera, una vez que se lleva a cabo esta encuesta,
Se georreferencia, en este caso, el lugar en donde está asentado este departamento, y lo que se va a hacer es generar el índice de vulnerabilidad, en este caso, para el gobierno. Y lo interesante también es que vamos a llevar a cabo encuestas hacia los pobladores, ubicando geográficamente el domicilio de los mismos, ¿sí? Esta encuesta es también con el mismo objetivo de poder determinar el conocimiento que tienen los pobladores para poder atender antes, durante y después de cualquier evento que se esté presentando en su ciudad, ¿sí? Entonces, son dos encuestas y es información de estadística que es la que ingresa al sistema. Primera parte. Después, esta información llega a través del internet a una base de datos en donde se ejecutan los procesos de cálculo de los índices para que en un análisis espacial estas tres capas de información, me refiero a la información de tipo censal, a la información del gobierno y a la información de población, se generen, se crucen y en un momento dado se genere el índice de vulnerabilidad social para la población, que estaría representando a las tres entidades que acabamos ahorita de comentar. Esta información ya es muy fácil de poder estarla representando cartográficamente, sobre todo haciendo uso de mapas de calor. Bueno, este procedimiento que les acabo de comentar, vamos a ver ahorita en vivo. El ingeniero Oscar, no sé, Oscar, si ya estás listo. Bueno, Oscar va ahorita a cargar la aplicación. Yo, mientras tanto, voy a hacerles algunos comentarios. ¿Me prestas el equipo, Oscar? La primera parte de lo que vamos a ver ahorita, en unos minutos más, es el hecho de poder estar llevando a cabo el levantamiento de las encuestas. El levantamiento, como les comentaba, se lleva a cabo haciendo uso de dispositivos móviles con GPS integrado, que nos den la oportunidad de poder georreferenciar el lugar en donde se lleva a cabo el levantamiento de la misma, ¿sí? Está corriendo en este caso programas de sistemas de información geográfica móviles, que entre otras cosas permiten la configuración de una encuesta llevada a cabo desprofeso para poder determinar, como les comentaba, el grado de vulnerabilidad de las personas a las cuales se les está llevando a cabo la captura de la misma. Son preguntas, como lo vamos a ver ahorita, binarias: sí, sé, no sé, o de plano desconozco en totalidad la pregunta que me están haciendo. Son preguntas que se asocian a ceros y a unos, una situación binaria, para que a través de la cuantificación de los unos y de los ceros podemos y vamos a tener la oportunidad de poder calcular este índice. ¿Ya lo podemos ver, Oscar? Sí. Si quieres, muéstralo. Sí, pero muéstralo. ¿Lo vas a hacer para hacer? Lo que va a hacer ahora Oscar, primeramente, es el levantamiento de una encuesta. En este caso es una encuesta hacia un poblador. Estamos viendo ahorita el despliegue de la base de datos. Ahí están las preguntas que se le hicieron al poblador. ¿Conoces en un momento determinado en dónde están ubicados los albergues? ¿Sí o no? ¿Sí? Él simplemente pues tiene que responder. Procuremos que sea con toda honestidad, ¿sí? Lo va a hacer ahora en vivo. ¿Por qué no te paras, Oscar, y lo muestras? ¿Sí? Oscar está accesando a la aplicación. Oscar está accesando la encuesta utilizando el dispositivo móvil. Va a capturar ahorita un punto en una ubicación arbitraria sobre el mapa.
termina de llenar la encuesta y también tiene la oportunidad de tomar fotografías, cuantas las fotografías que sean necesarias. Una vez que termina de llevar a cabo el levantamiento de la encuesta, pensemos que él está en sitio, envía la información a la nube de internet. Todo esto evidentemente en tiempo real. Sí, él continúa llenando la encuesta. Ya les decía, pues ahí están el ejemplo de las preguntas. El sistema tiene validaciones a modo de que si no termina de llenar la encuesta de manera completa, pues evidentemente impide el envío de la información. La plataforma de SIG que estamos ocupando es la plataforma, en este caso, de Esri, que es uno de los tantos jugadores en sistemas de información geográfica que hay en el mercado. Sí, Oscar terminó de enviar la encuesta, acaba de llegar, ahí está su nombre. Esto se hizo en tiempo real, él lo capturó, envió la información y bueno, como evidencia de lo mismo, vamos a ver la fotografía que tomó Oscar ahorita con el dispositivo móvil. Se captura la información en campo y se envía los datos utilizando el internet móvil. Una pregunta que pudiera resultar interesante: ¿qué sucede si no hay cobertura, en este caso celular, cuando yo llevo a cabo el levantamiento? Pues no habrá ningún problema, porque en el momento que la computadora móvil detecta la zona de cobertura celular, toda la información se almacena en forma de cadena y comienza a ser enviada cuando detecta la cobertura celular. Bien, la información ya se envió y de manera automática lo que estamos viendo es la generación del mapa del índice de vulnerabilidad social a través de un mapa de calor, en donde en este caso las zonas de color amarillo es donde tenemos la mayor presencia de vulnerabilidad en la ciudad. En este caso es un ejemplo en una ciudad del norte del país, la ciudad de Linares, en el estado de Nuevo León. ¿Cuál es lo interesante de este tipo de aplicaciones? Se envió la información en tiempo real, la información llegó a la aplicación de sistemas de información geográfica, podemos visualizar los datos en tiempo real, se genera el mapa de calor para que los tomadores de decisiones pues simplemente vean las concentraciones de zonas de riesgo y en un momento determinado tengan la oportunidad, que lo deben de hacer, pues de tomar decisiones de manera acertada para poder minimizar este tipo de problemas. Otro de los mapas, Oscar, si nos puede mostrar el mapa de tonos continuos. Ahí está. Y también su leyenda, por favor. Bien, de manera también automática, en base a la información que está llegando en tiempo real, se pueden determinar aquellas zonas donde existe una vulnerabilidad social muy alta y muy baja, con un código de colores, que en este caso es el semáforo, para poder determinar las zonas que relativamente están bien, hay un buen conocimiento de la población y respuesta de la población ante cualquier tipo de fenómeno, o en un momento dado aquellas donde la población carece de ese conocimiento que implicaría tomar acciones evidentes por parte del gobierno. Bien, pues esto sería, no sé si tengan algún comentario, sobre todo hacia los ponentes que tuvieron en bien presentarnos la charla del día de hoy.
Bueno, básicamente Ciesgo lo que busca también es la forma de reducir tiempos en la toma de decisiones, ya que se cuestiona ya qué tan conveniente es que cada municipio tenga un atlas de riesgo en un libro que no se pueda actualizar fácilmente y que requiere todo un nuevo proceso para actualizarse, ¿no? Esto nos permite generar mapas en tiempo real que en la medida en que se retroalimenten con nuevos datos, pues se irá actualizando y dando información, ¿no?, que puede ser beneficiosa por la rapidez en que se pueden lograr estos resultados. Entonces, ya para terminar, simplemente pues agradecerles y esperar a ver qué tipo de interrogantes y también de comentarios les ha generado no solamente los proyectos que presentamos al final, sino también la intervención del doctor Jiménez. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Ramírez y yo vengo del Centro Argentina. Quisiera traer unos comentarios y una pregunta dirigida a los ponentes. Primero, agradecer toda la información valiosa que opiniones que tienen en la conferencia. Realmente creo que es una información que nos sitúa a los expertos y a los no expertos en el contexto real de lo que estamos viviendo en el tema del cambio climático, fenómenos extremos. Como he comentado, obviamente todas las disciplinas, hoy incluidos aquí los topógrafos presentes en sus mayoría, supongo, ¿no?, tenemos un papel que desempeñar en torno a la atención de este problema. Primeramente, quisiera hablar, sin desdeñar la importancia del tema climático meteorológico, porque fundamentalmente a través de historias siempre ha estado presente, como ya sea a favor o en contra de la civilización. Es precisamente lo fundamental que resulta hoy día entre las variables de exposición y de vulnerabilidad. Es cierto que cada vez tal vez llueva más, tal vez con más frecuencia, con más intensidad, con más duración, pero creo que los fenómenos o los factores fundamentales que hoy están determinando todos los problemas de riesgo de desastres es precisamente la exposición y la vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que definitivamente hoy día y a través de las últimas décadas hemos construido en lugares donde no debimos de haber construido. Construimos en las montañas, construimos en los márgenes de los cauces de los ríos, construimos a medio metro de las playas, ¿no? Esa es la tendencia del sector turístico en México, ¿no? Entre más cerquita de playa mejor, porque pensamos que vamos a captar más clientes, ¿no? Ese es por un lado el tema de exposición. Cada vez nos estamos poniendo en no deberíamos ponernos, ¿no? Otro, el tema de vulnerabilidad. Cada vez los sistemas naturales, los sistemas sociales somos más vulnerables. ¿Y qué dice esto? Que cada vez la población en particular se vuelve más vulnerable en sus condiciones socioeconómicas. Finalmente, el tema del cambio climático aquí va a afectar primero más a los pobres, ¿no? Porque son los que tienen menos condiciones para adaptarse, para resistir el impacto de un fenómeno extremo. Entonces, en la medida en que los países y las economías generan condiciones tan adversas o tan diversas o tan extremas en el tema de igualdad social y económica, en esa medida no hay forma de que podamos enfrentar eventuales extremos en el tema del cambio climático. ¿Qué es lo que queda entonces? Pues lo único que queda precisamente es de qué manera enfrentamos a través de un enfoque del riesgo, gestión del riesgo de desastres y del cambio climático, el tema de los desastres. Aquí un tema particular es de qué manera nosotros empezamos a considerar como profesionistas la inclusión precisamente de estas variables, de estos temas en el campo de la planeación, ¿no? Hoy día la planeación, no solamente de las ciudades, sino de la economía en México, para tratar de dar conocido por todo el mundo, no está haciendo o no está incorporando de manera profunda, de manera amplia y de manera segura el tema climático. No lo estamos diseñando. ¿Y qué es lo que ocasiona? Que cada vez construimos carreteras donde no.
construimos sobre las laderas más débiles, y entonces lo que pasa son derrumbes, como lo que pasó en 2003 en la autopista México-Acapulco. Entonces, lo que nos queda es precisamente esto, cómo incorporamos estos temas a la planeación. Y bueno, yo quisiera es que esta conferencia